Hola a todos y todas, espero que se encuentren muy bien. Les doy la bienvenida a esta primera ayudantía de APQ. Mi nombre es Pablo Díaz y voy a ser uno de sus ayudantes este semestre, junto con Nicolás Godoy y Ignacio Lambert. En esta primera ayudantía lo que vamos a hacer, vamos a realizar una introducción a lo que es MATLAB. Vamos a ver las principales operaciones que se pueden resolver. Vamos a ver su interfaz, la plataforma. Y además, para ponerlo en práctica, vamos a resolver los ejercicios que se encuentran planteados en su guía de MATLAB, que está disponible en aula en la unidad número 1. Bueno, esta es la guía que van a poder encontrar en aula. Tiene una explicación bastante amplia sobre las funciones que posee MATLAB, su interfaz, las operaciones. Aquí aparece definido bien todo cómo funciona, con ejemplos. La pueden leer calmadamente si necesitan recordar algunas cosas, como definir variables. Igual lo vamos a hacer ahora en la plataforma en modo de ejemplo para que tengan una idea. Y al final lo que vamos a hacer, vamos a resolver los ejercicios que aparecen al final de la guía. Vamos a resolver los tres primeros, ya que para el último se requiere del saber sobre el método de Newton que se ve más adelante. Así que este todavía no lo vamos a tocar y nos vamos a enfocar en resolver los tres primeros. Y pues bueno, comencemos con alguna explicación sobre lo que nos permite hacer MATLAB. En primer lugar, esta es la que se llama la ventana de comandos. Aquí uno puede introducir distintas operaciones, definición de variables, distintas cosas. Por ejemplo, si yo quiero sumar 9 más 1, nos le tira, nos va a decir que la respuesta es 10. 10 más 1. Y así. Por ejemplo, para realizar multiplicaciones podemos realizar 9 con el asterisco por 2 y nos va a tirar 18. Igual si realizamos divisiones con el slash, restas también admite 10 menos 9 menos 8. Además de realizar este tipo de operaciones, MATLAB nos permite definir variables. Por ejemplo, si decimos ya A, quiero que tenga el valor de 10. Voy a decir que A es 10. Como podemos ver acá a la izquierda, en esto que se llama Workspace, el MATLAB nos va a ir guardando lo que son nuestras variables. Aquí, si definimos una variable, se va a ir guardando. Por ejemplo, si la volvemos a definir, decimos A igual 2, se va a sobreescribir. Entonces, MATLAB va a guardar la última actualización que se realizó. ¿Qué más podemos realizar? Podemos realizar, por ejemplo, trabajar con vectores. Eh, por ejemplo, el vector 9, 2, 1, ¿cierto? Ese es un vector fila. También se puede definir como 9, 2, 1, de la misma manera. Por ejemplo, si queremos el mismo vector, pero en forma de columna, eh, se puede hacer de varias maneras. Una de ellas es con el punto y coma, separando por punto y coma los valores. Ahí nos genera una columna. Por la otra forma también para hacer una columna podría ser 9, 2, 1, así como definirlo como fila y transponerlo con eh, un guión alto, que es el que aparece al lado del cero. También funciona. Eh, si queremos definir no solo vectores, sino que matrices, también se puede realizar, como por ejemplo 9, 2, 1, punto y coma, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Si lo definimos así, nos va a tirar un vector completo. Hay que hacer la separación
entre filas y columnas, utilizando correctamente ya sea los espacios, los puntos, punto y coma. ¿Qué más podemos hacer? Por ejemplo, si definimos un vector largo, así 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, lo decimos ya ese vector. Podemos obtener el largo de ese vector con length de A. Lo ponemos entre paréntesis. Ay, me equivoqué. Esto es lo maravilloso de MATLAB que nos corrige el tiro. Es con TH. Length de A nos va a decir que es 9. Nos va a decir que el largo del vector es 9. Entonces tiene 9 elementos. Por ejemplo, si queremos, lo otro que nos permite también es decir ya, quiero el valor que está en la posición número 4. Para ver qué valor hay en la posición 4, lo que hacemos es poner el nombre del vector y entre paréntesis redondo decirle ya 4, posición 4. Y nos va a decir que en la posición 4 hay un 4. Si yo hubiese otro valor, nos tiraría otro valor, obviamente. Y bueno, eso creo que es más o menos lo básico. Eh, Como pueden ver, todos estos comandos, si uno cierra MATLAB, se van a borrar. Entonces, lo que uno hace cuando quiere definir un código completo para que no se borre, es abrir un script. Lo que uno se va aquí, New, y abre un script. Ya. Esto es un script. El script es el código que se va a quedar guardado. Y uno después lo corre y se va a correr todas las líneas de código que uno anote. Ya. Ahora vamos a trabajar con esto, con los ejercicios que aparecen en la guía. Así que denme un minuto y vamos con la resolución de los ejercicios. Bueno, ya estamos aquí con el primer ejercicio que dice así. Definir un vector t que represente el tiempo de calentamiento de un reactor agitado desde 0 hasta 3 horas, siendo el tiempo de muestreo de 30 segundos. A partir de la evolución de la temperatura del reactor, entregada en el archivo de texto t-x.txt, importar los datos y graficar la evolución del reactor. Y nos dicen que utilicemos la función log. Y pues bueno, aquí tenemos un paso a paso eh, que se puede que nos permite realizar el código para la resolución de este ejercicio. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es crear un nuevo script y guardarlo con un nombre adecuado en la misma carpeta en la que se encuentran los datos a cargar, ¿ya? Es importante que esté en la misma carpeta, ya que MATLAB trabaja con los archivos que se encuentran en la misma carpeta, ¿ya? Generalmente. Luego, como segundo paso, tenemos que empezar a programar en el script, partiendo con 4 comandos clásicos que son para limpiar y cerrar ventanas, que son clear all, clc, close all y clf, que ahora los vamos a ver de qué se trata cada uno. Luego el tercer paso sería cargar los datos con la función load. Luego ejecutar el archivo para obtener la dimensión del vector de temperaturas. Crear el vector de tiempo de 0 a 3 horas y graficar con la función plot, que plot es una función que viene incorporada en MATLAB que nos permite generar gráficos. Y las vamos a ver en mayor detalle en el código. Así que denme un minuto y pasamos al MATLAB nuevamente. Bueno, ya estamos aquí en el MATLAB nuevamente con un nuevo script en el cual vamos a comenzar la resolución del ejercicio 1. Entonces, lo que podemos partir, por ejemplo, les puedo explicar que con el porcentaje uno puede poner comentarios, que esto nos ayuda a llevar un orden en nuestro código. Esto es bien importante. Y por ejemplo, aquí le puedo poner ejercicio 1 de la guía de
¿ya? Y bueno, el siguiente paso que nos aparecía en nuestro paso a paso en la PPT eran los comandos para realizar limpieza, los comandos clásicos. En primer lugar, vamos a ir con el clear all, ¿ya? El clear all nos permite eliminar, eliminar variables del workspace. Ya, esto es importante ya que cuando uno corre un código, las variables van a aparecer aquí en el workspace, se van a guardar. Si uno no las limpia, es posible que se solapen con un nuevo código que después haga correr otra persona. Por ejemplo, si A valía 2, ¿cierto? Y después aparece otro valor de A, se van a ir solapando. Entonces la idea es ir limpiando estos valores. Vamos a tener el CLC, que el CLC lo que hace es borrar el contenido de la command window. Creo que está bien, sí. Bueno, lo que hace es limpiar la ventana de comandos, la que estábamos escribiendo en delante, eh, ya que así cualquier mensaje que aparezca al hacer correr el código va a ser más fácil encontrarlo, ya que o si no, esto se nos puede llenar de mensajes y muchas cosas, muchos valores. Entonces la idea es ir limpiando también la ventana de comandos. Vamos a tener el CLF, lo que hace es borrar el contenido de figuras abiertas. ¿Ya? Cuando uno grafica una figura, por ejemplo, se abre una ventana externa. ¿Ya? Esa figura, por ejemplo, puede llamar figura uno. Si no la cerramos, también se puede solapar con otra figura uno haciendo correr otro código. Y así. Y por último tenemos el close all. Close all nos permite cerrar todas las figuras abiertas, que va un poco de la línea con la de arriba. ¿Ya? Con este se borra lo que está en la figura y con esto se cierra la ventana externa que abre la figura. Y pues eso para iniciar, luego lo que tenemos que hacer, según nuestro paso a paso, es cargar los datos. Cargar los datos de temperatura. Y para ello nos decía que utilizáramos la función load, ¿cierto? Pero antes de anotarla, si alguien no entiende a qué se refiere la función load, nos podemos ir aquí arribita, que nos dice Search Documentation, y podemos poner el nombre de la función, load, para ver de qué se trata. Ahí está. Lo apretamos y nos va a abrir una ventana aquí de ayuda que nos entrega la documentación oficial de MATLAB con la explicación del comando. Podemos ver lo que hace, dice cargar variables del archivo en el espacio de trabajo. Y su sintaxis, que es cómo se escribe en el código, dice que es load y entre paréntesis el nombre del archivo. Se le pueden añadir más cosas, pero por ahora nos interesa solo cargar un cierto archivo. Por aquí más abajo podemos ver algunos ejemplos. No es muy complicado. El nombre tiene que ir entre las comillas y con el nombre completo, con el formato también. Por ejemplo, el de nosotros es .txt, es un formato de bloc de notas. Entonces eso también tenemos que especificarlo. Nos volvemos al código y ponemos el nombre. El nombre era texp, perdón, .txt. Cerramos y cerramos el paréntesis. Ya. Luego lo que tenemos que hacer es generar un vector de tiempo.
¿cierto? En el rango que necesitamos. Eh, lo que hacemos es generar un nuevo nombre para el vector, así como lo hacíamos en la ventana de comandos, como aquí le pusimos A, le podemos poner cualquier nombre y lo que vamos a hacer es ponerle vector tiem para que se entienda. Y lo que nos decían era que tenía que ser un vector entre 0 y 3 horas con pasos de 30 segundos. Para que sean unidades consistentes, lo que vamos a hacer es dejar las 3 horas en segundos, que son 360. Y para generar el rango, lo que hacemos es, ya, el inicio. Son 0 segundos, ¿cierto? Dos puntos. El segundo, el valor que va en medio, va a ser el paso, que nos decía que eran 30 segundos. Y queremos que llegue hasta 360 segundos. ¿Qué, qué nos va a dar esto? Esto nos va a dar un vector entre 0 y 360 con pasos de 30 segundos cada uno. O sea, primero va a ir de 0 a 30, después de 30 a 60, de 60 a 90 y así, hasta llegar a 360. Entonces, le podemos poner, recuerden siempre, cuando se genera una variable, al final se le pone punto y coma, ¿ya? Que eso es para cerrar esa línea. Y después de punto y coma uno le puede poner un comentario para no perderse. Por ejemplo, decirle que este es el vector de tiempo. Vector de tiempo y le puedo poner la unidad de segundos. Voy a poner la unidad al principio. Dejémosla al fin, en segundos. Una vez cargado el valor, una vez cargados los valores de temperatura y teniendo nuestro tiempo, lo que hacemos es graficar. ¿Ya? ¿Cómo se grafica? Tenemos que partir definiendo un número de figuras, que en este caso se parte por la primera figura, figura 1. Y en esa figura lo que le vamos a poner es en el eje X, lo vamos a definir como una nueva variable, un nuevo vector. Vamos a decir que es el vector tiempo traspuesto. ¿Ya? Recuerden el punto y coma. Y en el eje Y le vamos a poner los valores de temperatura que cargamos con la función log del bloc de notas. Ahora les voy a mostrar el bloc de notas, lo que tiene, antes de hacer correr el código, más 173.15. Y para graficar esto, lo que nos decía nuestro paso a paso era utilizar la función plot. La función plot la podemos ver, por ejemplo, en nuestra, aquí para ver cómo funciona. Plot dice gráfico de líneas 2D, un gráfico en 2 dimensiones básicamente. Y su sintaxis es plot, los valores de X, coma, los valores de Y, cierra paréntesis. ¿Ya? Luego lo demás son cosas de formato o para añadir más gráficas. Lo puedes leer aquí, pero por el momento nos interesa un gráfico en 2 dimensiones, como este. Entonces lo que hacemos es plot, primero X, luego Y. Y además uno le puede dar ciertos nombres a los ejes y ponerle título al gráfico. Con xlabel uno le pone nombre al eje X. Por ejemplo, en el eje X tenemos el tiempo. Tiempo que vale entre comillas también, que está en segundos. Segundos. Luego en el Y-label, que este es el nombre para el eje Y, vamos a tener la temperatura. Temperatura, que esta va a estar en Kelvin. Cerramos comillas, cerramos paréntesis. Y el título
Tiro. Por ejemplo, le podemos poner temperatura en reactor en función del tiempo. Entonces esto no va a aparecer arriba del gráfico este título. Entonces, antes de correr el código, les voy a mostrar que contiene el TX. El TX es un bloc de notas que contiene los valores de temperatura agrupados en fila y es importante que estos valores, los decimales estén separados por puntos, ¿ya? Porque MATLAB trabaja con puntos con los decimales, no con la coma. Por ejemplo, ahí, aquí para hacer la conversión a Kelvin utilizamos 273,15, no coma 15, ¿ya? Eso es importante. Entonces aquí tenemos listo nuestro blog y les voy a mostrar cómo queda este código. Ah, importante. Tenemos que guardar el archivo en el mismo lugar donde tenemos la carpeta, o sea, el archivo txt, que en mi caso lo tengo en esta, ayudante ahora. Le vamos a poner ejercicio 1 para que no se pierda. Pero importante, los nombres en MATLAB no hay que ponerlos con espacio, ya que no los reconoce. Si uno quiere poner un espacio, puede utilizar un guión bajo. Ejercicio 1. Tenemos guardar y nos tira un error que nos dice que tienen que ser del mismo largo. Ya me parece que este no funcionaba con 30 porque si no, no eran del mismo largo con el TXT. Exactamente, tienen que ser del mismo largo. Cada un segundo el vector de tiempo coincide con los 361 valores de las temperaturas. ¿Ya? Ojo ahí, no cometan el mismo error que yo. Entonces aquí está nuestro gráfico, como podemos ver, tiene ciertas variaciones a lo largo del tiempo, pero se nota una cierta tendencia. Tenemos nuestros ejes, como los definimos aquí en el código, la temperatura en Kelvin, el tiempo en segundos, y el título, temperatura en reactor en función del tiempo. Así que eso sería este primer ejercicio. Denme otro minuto y continuamos con el ejercicio número 2. Bueno, continuamos con el segundo ejercicio, que nos dice que la ecuación 1 muestra la concentración esperada de la biomasa X en estado estacionario para el bioreactor continuo de la figura 1. La vamos a ver más adelante. Después sigue una cinética de Monod para los parámetros de la tabla 1, graficar el valor de la biomasa esperada para un valor de la variable D que van desde 0 hasta 0,3. Entonces aquí la ecuación 1 es la ecuación de Monod, que tiene varios parámetros. Y aquí en la siguiente tenemos el bioreactor, que está también en la guía de MATLAB. Y en la tabla 1 tenemos los valores de los parámetros que se utilizan en este reactor. Tenemos la tasa de dilución, el D, tanto el valor bajo, low, como el valor más alto, up, que es el valor que nos piden entre los valores que nos piden evaluar. Tenemos la concentración inicial de sustrato, S0 que es de 5, MC que es de 0,025
KS, que es 0,09, y de 0,5 y Mumax de 0,35. Entonces, al igual que para el anterior, tenemos un paso a paso para realizar la resolución en MATLAB. En primer lugar, creamos un nuevo script y guardamos el archivo. Como segundo punto, iniciamos el código con los comandos típicos, los que son para hacer la limpieza. Luego definimos las variables que aparecen en la tabla 1. Luego de eso definimos el vector D, que van a ser los valores que vamos a probar de D, que eran entre cero y 0,42 me parece que eran. Luego se define un vector que guarde los valores de X, y vamos a ver cómo se hace. Se inicia un ciclo for o while, que este ciclo for o while, cualquiera de los dos nos sirve, nos va a permitir ir probando los valores del vector D. ¿Ya? Ahí lo vamos a ver bien. Y por último, realizar el gráfico con la función plot. Entonces ahora vamos nuevamente al MATLAB. Bueno, ya estamos nuevamente aquí en MATLAB. Eh, Como nos decía, el primer paso para la resolución del segundo ejercicio es generar un nuevo script, ¿cierto? Y lo guardamos al tiro. Vamos a guardar en la misma carpeta de ayudantía 1, aquí. Y a este le vamos a poner ejercicio 2. Guardamos. Ya. Entonces, nuevamente podemos partir con un comentario que nos diga que este es el ejercicio 2 y limpiamos. Clear all, CLC, CLF y close all. Ya. Luego lo que hacemos es definir las variables, ¿cierto? Las que estaban en la tabla 1, que eran los parámetros cinéticos de la ecuación de Monod. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Cuando utilizamos doble signo de porcentaje, nos separa en una nueva sección, lo que permite que el código se vea un poco más ordenado, ¿ya? Es un tema de gustos nomás, así que si ahí les interesa, lo pueden utilizar. Entonces le ponemos definición de las variables eh, de tabla 1. En primer lugar definimos el de low, que era de 0. Este nos dice que era el límite superior de D. Idealmente tendrían que ponerle comentario a todo ya para que se entendiera mejor. Para avanzar más rápido, quizás le pongo esto nomás. Límite inferior de D. Y así, idealmente. ¿Ya? Recuerden, decimales con punto. ¿Ya? Importante. Luego tenemos el S0, que nos decían que tenía un valor de 5, si mal no recuerdo. El MC, que era 0,025. KS, que eran 0,5. Y por último teníamos Mumax, que eran 0,35. 35. Me faltó algo, ¿no? Sí, aquí KS 009 e I es 0,5. Cerramos y cerramos. Ahora sí. Luego lo que tenemos que hacer es definir, aquí definimos una nueva sección, definir vector D, ¿ya? Que estos van a ser los valores que vamos a probar del vector D, ¿cierto? Y utilizamos la misma técnica que utilizamos para el vector de tiempo,
decimos que D va a ser igual el valor más bajo con pasos de, podríamos probar 0,1 en un principio, claro, va a tener 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 y 0,42 ya. Probamos con 0,1 primero, a ver cómo nos queda el gráfico y el valor superior. Ahí tenemos nuestro vector, que va a ir desde el de low, de más bajo, con pasos de 0,1 en 0,1 hasta, aquí un dos puntos, hasta el valor más alto. Y para realizar nuestro vector de guardados, vamos a definir un n, que el n va a ser igual al largo len del d. ¿Ya? Entonces comencemos con el ciclo, que nos decía que podíamos utilizar un ciclo for, un ciclo while. Yo lo voy a hacer con un ciclo for y ustedes pueden hacer la prueba con el ciclo while y les debería dar lo mismo. ¿Ya? Entonces definimos nuestro vector de guardado de x, que ¿cómo se hace? Lo que utilizamos es lo que se llama un vector de ceros, ¿ya? Este vector de ceros, eh, como su nombre lo dice, va a tener puros ceros. Lo definimos entre uno y n, ¿ya? Entre uno y el largo del vector. O sea que vamos a tener tantos valores de x como cuántos valores de d vamos a probar, ¿ya? Por ejemplo, aquí en la ventana de comando les puedo mostrarlo con, mira, ceros de 1 hasta 7. Es un vector que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ceros, ¿ya? Y lo que vamos a hacer es ir reemplazando esos ceros por los valores de x, que se van a ir calculando. ¿Cómo lo vamos a ir calculando? Nos vamos a apoyar por un ciclo for, que lo que hace es decir, ya, tenemos un for para un i, que va desde 1 hasta el valor de n. ¿Por qué n? Porque así cubrimos todo este vector. O sea, llegamos hasta el final del vector n, o sea, del vector d. Cubrimos todo su largo. Por eso es hasta n. Y dentro de este ciclo for, lo que vamos a ir haciendo es calculando los x y que los vamos a ir reemplazando al tiro. Le decimos ya, el x en la posición 1, fila 1, columna i, que el i va a ir recorriendo todo esto y va a ir reemplazando. Entonces le decimos, ya, le tiramos la fórmula, que era i por el di. Ahí le decimos al tiro, ya, evalúa el valor de d en la posición i, partido en mc más nuevamente d en la posición i. Y todo esto por el S0 menos KS por el D en la posición I, partido en el Mumax menos D en la posición I. Cerramos paréntesis, cerramos paréntesis. Y punto y coma. Y recuerden que todos los ciclos hay que cerrarlos, ¿ya? Se cerran con un end, ¿ya? Si no está cerrado, les va a aparecer el error ahí con un subrayado en rojo, ¿ya? Y por último, lo que hacemos es, vamos a generar una nueva sección, va a ser para graficar. Entonces, nuevamente, figura 1, plot. Aquí no es necesario generar X, Y aparte, se puede directamente poner por ejemplo, aquí el D, decirle D y X, ¿cierto? Que vamos a graficar este D
los valores de la tasa de dilución y los valores de la biomasa. Entonces, en el eje X vamos a tener la tasa de dilución, el D. En el eje Y vamos a tener la concentración de biomasa, que estará X, cerramos, y le vamos a poner como título, que es biomasa de D. Entonces veamos cómo nos queda este gráfico con estos valores. Hacemos correr el código y vemos que nos da una cosa como con puntas, así como bien fea. ¿A qué se debe esto? Esto se debe al paso que nosotros tomamos para el D, ¿ya? Si nosotros vemos el D, uno puede hacer clic aquí en el workspace y nos va a abrir una ventana aparte que nos va a mostrar los valores del vector. Tomamos uno, 2, 3, 4, 5 valores, ¿ya? Igual son como pocos valores para hacer un gráfico. Entonces, por ejemplo, podríamos probar 0,01 y vamos a tener más valores. Vamos a probar un paso más pequeño y vemos que nos da una cosa rara, ¿cierto? ¿Por qué pasa esto? No estoy muy seguro. Pero si nos vamos a Elde, ahora tenemos más valores. O sea, nuestra gráfica como que se suaviza, se le llama. A medida que los pasos son más chicos, más valores vamos a tener. Mientras más valores tengamos, la gráfica es más suave, ¿ya? Entre un punto y otro se minimiza el error que puede haber. Eso es lo que ocurre, ¿ya? Por ejemplo, si probáramos un valor incluso aún más pequeño, el problema de esto es que cuanto más pequeño, se demora un poco más, ¿ya? En este caso no hay problema, no se demora tanto. Y bueno, la forma de la gráfica más que nada es por la forma de la ecuación, ¿ya? Como tiene el D en el denominador, entonces tiene esa forma como de justamente de fracción. Entonces, este sería este ejercicio, el ejercicio número 2. Ahora voy a pausar y vamos a pasar al último ejercicio, que es el ejercicio número 3. Bueno, este es el último ejercicio, el ejercicio número 3, que lo que nos piden es determinar las raíces del polinomio f sub k igual a x sub k elevado al cubo menos 3x sub k elevado al cuadrado más x sub k menos 3 mediante la función roots de MATLAB, y además graficar el polinomio para x entre 0,5 y 3,5. Y como ha sido la tónica, tenemos un paso a paso, que este es más cortito. En primer lugar, creamos el script y guardamos el archivo con algún nombre adecuado que nos permita acordarnos. Crear una función y guardar el archivo en la misma carpeta en la que está el script. Ya, ahí vamos a ver cómo crear una función, que esto les va a servir harto en sus evaluaciones. Luego calculamos las raíces y por último realizamos la gráfica. Entonces, nuevamente, pauso y vamos a MATLAB. Bueno, ya estamos aquí en MATLAB y vamos a iniciar con un nuevo script. Ya, y lo vamos a guardar al tiro. Le vamos a poner escritorio en, aquí, aquí, ejercicio 3. Vamos.
Entonces, como comentario, ejercicio 3, clear all, CLC, los clásicos de limpieza, close all. Y antes de seguir avanzando, lo que vamos a crear es lo que nos pedían que era una función. ¿Cómo creamos una función? Bueno, nos vamos aquí a New, nuevo, y aquí nos dice Function. ¿Ya? Esta es función. La función nos permite, bueno, aquí en primer lugar, le podemos eh, definir varios valores de salida. Ahí uno los define y los va poniendo aquí, ¿ya? Eh, Podría ser incluso un vector completo. Es importante aquí el nombre del archivo, ¿ya? Por ejemplo, le vamos a poner a la función polinomio, polinomio cúbico, ¿cierto? Y los valores de entrada, que estos son los valores que van a venir desde nuestro script, van a entrar aquí y se van a evaluar, ¿ya? Y nos van a entregar valores de salida, que estos se van a devolver al script, ¿ya? Entonces, ¿por qué es importante el nombre? Cuando uno guarda el archivo tiene que tener el mismo nombre que la función, ¿ya? Para que MATLAB lo pueda reconocer. Entonces, nuestro polinomio cúbico lo que va a tener va a ser una entrada de un valor de x, cualquiera, y lo que vamos a devolver va a ser el valor de la función, que le podemos poner f de x, ¿cierto? Borramos esto no es importante, es como la explicación que viene por defecto. Entonces, nuestro f de x, que va a ser la salida, va a ser igual. Nuestro polinomio, que es x al cubo menos 3x al cuadrado más x menos 3. Y como siempre cerramos con punto y coma, ¿ya? Importante recordar eso. Esta es nuestra función. Para entregarle valores, lo que hacemos es volver al script. Bueno, antes de volver al script hay que guardarla. Y como vemos, por defecto, MATLAB nos recomienda el nombre de la función, ¿ya? Siempre van a tener que tener el mismo nombre, ¿ya? No puede ser distinto. Entonces lo guardamos en la misma carpeta donde está el del script y volvemos. Esto es 3 perdón, sí, 3 por X, ahí sí. Por eso me estaba tirando error. Guardamos. Y en nuestro script lo primero que vamos a hacer es testear la función, ¿ya? Vamos a ver si nos funciona. Función con espacio. Entonces en esta sección vamos a definir un x igual a 5. Vamos a decir ftest, que es la función de prueba, va a ser igual al polinomio cúbico y le vamos a entregar el valor de x, ¿ya? Entonces ftest va a ser igual a esta función evaluada en x y cerramos. ¿Para qué hacemos esto? Para ver si nuestra función valga la redundancia, funcionando bien, ¿ya? Hacemos correr. Nos dice que el ftest es 52, ¿ya? ¿Cómo comprobamos si está bien? Podemos venir aquí a a la ventana de comandos, a la command window, y realizar el mismo cálculo que realiza el polinomio. El polinomio lo que hace es, nuestro valor de x es de 5. Entonces decimos, ya, 5 elevado a 3 menos 3 por x al cuadrado más, perdón, aquí es 5 más 5 menos 3.
y efectivamente nos da 52, por lo cual nuestra función está correcta. Continuando con el código entonces, lo que hacemos es obtener las raíces del polinomio, que es lo que nos pide el ejercicio. ¿Cómo obtenemos las raíces del polinomio? Bueno, el problema nos recomienda utilizar la función roots. Y para ver cómo funciona, nos vamos a la librería de MATLAB y nos dice que roots, aquí estamos abriendo, dice raíces polinómicas. Nos dice que devuelve las raíces del polinomio representado por P como un vector de columna. ¿Ya? ¿A qué se refiere esto? Dice, por ejemplo, P es igual a 3, 2, menos 2, y esto va a representar el polinomio 3, 2, menos 2. ¿Ya? Entonces, en orden descendente del grado de la variable, nosotros vamos a entregar los parámetros que acompañan a esa variable. ¿Ya? Entonces, aquí se puede leer un poquito más, unos ejemplos. Siguiendo eso, entonces lo que tenemos que hacer es definir un P que va a representar nuestro polinomio, que nuestro polinomio es de grado 3. Entonces partimos con el x elevado a 3, que es 1, porque no hay nada que lo acompañe, menos 3, 1 y menos 3, ¿cierto? Son los valores que tenemos aquí. 1, menos 3, más 1 y menos 3 nuevamente. Cerramos y les vamos a decir que las raíces van a ser igual a roots, la función roots del polinomio P. ¿Ya? Entonces podemos ver, si hacemos correr el código, que nos devuelve las raíces de nuestro polinomio. Si podemos ver aquí, tiene una raíz real, ya que es 3 más 0i, aquí no hay parte imaginaria, y tiene dos raíces imaginarias, más i y menos i. ¿Ya? Así funciona roots. La verdad está casi no se ocupa, pero sirve a modo de ejemplo para ver cómo opera MATLAB. ¿Ya? Luego lo que vamos a hacer va a ser el ciclo para realizar el gráfico que nos piden. Definimos primero nuestro vector de x, que son los valores que queríamos evaluar de x en el problema, que nos dicen que va de 0,5 con pasos, pongámosle de 0,01 hasta era 3,5. Cerramos. Entonces ahí tenemos nuestros valores de x. Volvemos a definir el largo del vector de x. Definimos el largo, la función, que la función van a ser nuestro vector de guardado. Al igual que en el ejercicio anterior, va a ser una matriz, un vector de ceros, que va a tener el mismo largo que los valores de x que vamos a evaluar. Y entramos al ciclo for, ¿cierto? Desde 1 hasta n, ahí evaluamos todos los valores de x. Vamos a decir que función en la posición y va a ser igual, ahí vamos reemplazando los ceros. Aquí aprovechamos nuestra función polinomio cúbico, que va a ser del vector de x en la posición y que está evaluando. ¿Ya? Si se preguntan, ¿esto podría ser función y haber utilizado esto aquí? Sí, también se puede. No hay, no hay, no hay diferencia. El tema está en que así
le mostraba al tiro cómo funciona, cómo generar una función, ya que las funciones se ocupan harto en el ramo, ¿ya? Eso para generar los valores, y lo único que nos queda es graficar. Entonces seguimos el mismo orden. Figura uno. Si hubiese más de una figura, ahí se van enumerando después. Se abre una figura 2, figura 3 y así. Plot, ¿qué vamos a plotear o a graficar? Vector X, claro. Y función en el eje Y. ¿Ya? Entonces veamos. Aquí tenemos nuestro gráfico listo. Y si le damos Run, ya tenemos la forma de la función en función de X. ¿Sí? Uno podría aquí indicar la raíz real que nos dio anteriormente con la función roots. Para ello, aquí podemos ponerle hold on, que es para que mantenga este gráfico, y le vamos a añadir una línea en el eje Y, que era 0, y una línea en el eje X, line, que era de 3, si mal no recuerdo. Sí, justamente, porque aquí están las raíces, aquí está el valor de X, nuestra raíz real era de 3. Entonces con eso le tiramos líneas a la ubicación de nuestra raíz real. Entonces si tiramos nuestro código, nos va a indicar dónde está la raíz real en el gráfico que generamos de f de x. Así que esa ha sido esta ayudantía. Cualquier duda, les voy a compartir ahora mismo. Aquí van a quedar los mails de contacto. Ya. El primero es el mío, ya. Como yo hice esta ayudantía, cualquier cosa me pueden preguntar, me mandan un correo. Los otros ayudantes también van a estar disponibles, cualquier cosa. Y por esta ayudantía. Que estén muy bien y nos seguiremos viendo más adelante. Que estén bien, hasta luego.